Pedro, y ahí seguiremos con el relato de la actualidad porque tenemos mucho que contarles y sobre todo hablarles de ese funeral que está generando ahora mismo una expectación absoluta, sobre todo por las medidas de seguridad que comporta tener a todos los grandes líderes en el Vaticano en un momento tan complicado, tan convulso en el panorama internacional. Sí, el protocolo de seguridad además iguala a todos, porque al principio veíamos y nos contaban los compañeros desde allí como todo el que está allí, da igual que sea cardenal, a turista ha pasado un control de seguridad. Pero fíjate que la diferencia de Francisco I con el resto de Papa, yo creo era no tanto su capacidad de transformar, sino de verbalizar. Verbalizó el perdón en muchos de los casos, con el caso, decía Javier, de la pederastia, que tenía tremendas resistencias. En Estados Unidos tuvo muchas resistencias, tuvo lucha interna. Hay corrientes que se lo intentaron cargar directamente como papa, que no había ocurrido anteriormente, simplemente por su lucha y por el reconocimiento de lo que ya era imparable, porque la denuncia no solo venía de los medios de comunicación, sus propios seminaristas, sus propios fieles son quienes sufrieron esos abusos sexuales. Y Francisco I sí era capaz de verbalizar el perdón y el reconocimiento. Hablaba en muchos casos de la corrupción de la Iglesia. Y eso yo creo que con esas palabras y la contundencia sería porque por la tradición argentina, porque las reglas del Vaticano no son tan fuertes fuera de lo que es el espacio europeo, pero lo verbalizó. Y en el caso de la mujer, lo mismo. Dijo en 2015 que la Iglesia no había desarrollado una teología de la mujer. Es verdad que lo reconoció, que lo verbalizó, hablaba de la mujer, la Iglesia es femenina, y no pudo hablar de la mujer y el poder en la Iglesia, que eso es lo que le falta a la Iglesia, que la mujer tenga poder, que no solo sea el servicio a los fieles. Que rompa ese techo de cristal. Quizá por todo eso que dice Pilar ha sido el papa favorito de los no católicos, ¿no? Que les ha gustado más a las personas que no profesan la fe que a quienes realmente se cuestionan que se siga. Las condolencias han sido mucho más cariñosas y cálidas las condolencias que han llegado desde la izquierda que desde la derecha, llamativamente. A ver, o sea, yo insisto, o sea, yo soy ateo y no voy a decir nada de exabruptos, porque considero que hay que tener respeto a la religión católica y a los miles de creyentes. José Montilla me decía que la Iglesia es el único partido político que hace mítines todas las semanas y los llena. O sea, con lo cual, eso está ahí. No siempre, pero bueno. Bueno, perdona, intenta... Cada vez menos, lamentablemente. Sí, pero intenta que un partido haga un mítin cada día. En fin, eso ya sería más complicado. Con lo cual, siempre respeto, pero siempre me dejó a medias el Papa. Siempre me dejó a medias cuando hacía grandes declaraciones que luego no se concretaban. Pero entiendo también que tenía unas ciertas resistencias de gente que quería volver atrás, ¿no? Volver atrás. Igual que todos los poderes del mundo imitan a la Iglesia, en todo, estos protocolos que estamos viendo, todos los poderes, los partidos políticos, los dictadores, Stalin, todo el mundo termina imitando a la Iglesia. Pero que de la misma forma tenemos que entender que la Iglesia tiene sus tiempos y por eso tiene 2000 años y lo hace. En este caso, se le reprocha al Papa, por ejemplo, que no haya avanzado más en el aborto. No hay ni un solo cardenal, ni uno de los que están en el cónclave que defienda el aborto, ni la eutanasia, ni el matrimonio gay. ¿Qué estamos hablando de papas de derecha o de izquierda? Abundando lo que tú dices, a la Iglesia le costó aceptar el preservativo, hombre, no la OMS fastidies. consideraba que la homosexualidad era una enfermedad. Entonces, que le estáis pidiendo al Papa que vaya a pasos agigantados, cuando hace 4 días los homosexuales teníamos un problema porque se nos consideraba enfermos. Es decir, ¿qué paso importante ha dado el Papa Francisco cuando dijo una vez, ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Esa declaración de humildad frente a una persona a la que le pedían que condenara por ser homosexual me parece fundamental. Pero hechos y no palabras, o sea, no. Pero Toni, no valen solo las palabras. Toni, le estamos pidiendo al Papa lo que le excusas al presidente del gobierno. O sea, ¿en qué sentido? A ver, quiero decir que Pedro Sánchez, como mínimo, es un presidente democrático. El Papa, lo de la democracia es otra cosa. A ver. O sea, a ver de qué estamos hablando. Los cónclaves de democracia tienen lo que yo de bombero torero. ¿No? Pero si Pedro Sánchez no se presenta a una primaria desde el principio. A ver, señor Vázquez. No, perdona, es presidente porque lo ha votado el Congreso, te lo recuerdo. Pequeño detalle, no. No quisiera yo irme de los temas, pero en todo caso, yo soy católico. Y entonces, católico practicante. Entonces, a mí me llama la atención de que desde sectores políticos se ponga en valor
lo que el mensaje del Papa, por ejemplo, en materia social, cuando el Papa lo único que hace es reflejar lo que hacemos los católicos en la sociedad. ¿Por qué le llama la atención a un sector de la izquierda y del gobierno español las palabras del Papa en materia social, cuando en España los católicos y la Iglesia Católica está desarrollando esa labor evangélica a través de Cáritas, a través de Manos Unidas, a través de la acción que se hace en las parroquias? Eso es lo propio del mensaje evangélico desde hace 2000 años. Es una religión, nuestra fe es una fe basada en la caridad, en la creencia, y eso es lo que el Papa ha reflejado. Y en segundo lugar, el Papa realmente sí es una monarquía absoluta electiva, pero la Iglesia es la que mejor, la institución que primero y mejor ha reflejado el principio democrático de la elección, desde el inicio de los tiempos. Desde que muere el primer Papa, San Pedro, todas las cabezas de la Iglesia han sido elegidos, son elegidos democráticamente los superiores y los abades de los monasterios. Sí, sí. Con sus conspiraciones, señor Vázquez, incluida, que luego seguramente tendremos una elección previa me encantaría escuchar, claro, señor Vázquez, usted que sabe de esto, si podemos esperar una conspiración parecida a la que el propio Francisco I vivió cuando se eligió a Benedicto. No hubo ningún tipo de conspiración. Quiere decir, la elección de Benedicto XVI es una de esas elecciones excepcionales en los cónclaves en que está cantado quién va a ser papa. Quiere decir, hay un cardenal líder, reconocido y asumido por todos. Hay otros cónclaves, como el que va a haber ahora dentro de unos días. ¿No le ofrecieron a Francisco I poder ser papable? Perdonadme que os interrumpa, pero está entrando ya el féretro por la puerta principal de la Basílica de San Pedro, donde va a ser depositado en esa capilla ardiente que se nos ha dicho por aquí. El Papa que defiende esto, lo otro, la ecología, y el Papa que defiende la vida. Y el Papa que defiende la libertad religiosa, y el Papa que defiende la libertad de los padres de educar a sus hijos. Javier, no parcelemos los mensajes interesadamente, ¿verdad? De algunos que dicen, el Papa era comunista y no lo sabía. Y digo, no, tú eres cristiano y no lo sabes. Porque es que este hombre a quien defendía es alguien que limpiaba a los leprosos, que se preocupaba de las prostitutas y se ponía delante para que no las lapidaran. Ese es al que defiende. O sea que es al revés de lo que estás diciendo. Oye, le voy a pedir a nuestro realizador, Eduardo, que nos muestre las imágenes del anterior funeral de Juan Pablo II, no es el último evidentemente fue el de Ratzinger, pero sí que llama la atención que en 2005 asistieron, lo están viendo ustedes, Rodríguez Zapatero, Miguel Ángel Moratinos, Rajoy como líder de la oposición, bueno, Paco Vázquez como presidente de la FEM, entonces, de todos los municipios de España, Maragall como alcalde más longevo, ¿no? Más veterano. Yo fui como alcalde y Pascual fue como presidente de cada uno de los presidentes autonómicos. Como presidente de cada uno de los presidentes autonómicos. Por las dos condiciones que... Y Leopoldo Calvo Sotelo como expresidente de gobierno. ¿Y no le llama la ausencia de Pedro Sánchez, que nos dicen desde Moncloa que es por cuestiones personales, pues sí, que la decisión la ha tomado él? Yo creo que es un error, en primer lugar, un error protocolario, porque se trata de un funeral de Estado, de jefe de Estado, al que van a asistir los jefes de Estado y los presidentes de gobierno, y en su caso pues tenemos ese precedente en el que el presidente de gobierno era precisamente Rodríguez Zapatero, era un gobierno del Partido Socialista, y fíjese usted la delegación tan amplia que representó a España acompañando a los reyes. Además hubo polémica porque en ese año, en 2005, el gobierno decretó un día de luto oficial y comunidades presididas por el Partido Popular, como Valencia, fueron 3 días. En esta vez no ha habido, digamos, esta distorsión porque todas las comunidades y también el gobierno de España han decretado 3 días, cosa que algunos socios han criticado. Javier. 3 posibilidades de por qué no va el presidente Sánchez. La primera, le tiene alergia a los actos públicos desde lo que le pasó en Paiporta. Pero hombre, aquí no le va a escuchar. Eso no se corresponde con los hechos. De verdad, te haces trampas al solitario, tío. Susana, déjame sacar un poquito de hemeroteca aquí, Javier. Chorradas varias, por favor. Parece que haya muy pocos actos públicos. Esto no tiene nada que ver. Una explicación. Encajar el deseo con la realidad cuesta, Javier. No le gustan las misas. Pero vamos, es que no es una cuestión personal. Él está en representación de un país y lo que le guste o no le guste a él es lo de menos. Tercera explicación, no es el protagonista.
el niño en el bautizo y el muerto en el entierro. Y este muerto tiene mucho más protagonismo. Mira, para no te he hay visto, otra explicación que tampoco estuvimos en Notre Dame, ¿eh? Argumentos El mucho gobierno más tampoco envió sólidos. una Dime por representación qué a no va. Notre Dame. Dime por Se qué no va. reinauguró la catedral. Dime por qué no va. Has utilizado argumentos más sólidos en otras ocasiones. Dime por qué no va. Esto es una patochada increíble. Venga, vale. Yo estoy con el señor Vázquez. Es un error. Pero es un error Sí, pero porque, ¿por qué no va? Además, no tienes una mala impresión del Papa Francisco, porque si dijeras, no, han tenido un enfrentamiento constante, ha sido una cosa desagradable, violenta, no. Incluso las declaraciones que ha hecho el presidente del gobierno hacia el Papa Francisco, yo las podría suscribir perfectamente. Con lo cual, a mí me sorprende. Y hombre, que si no le gustan las misas, a mí tampoco, pero Tony, yo no soy el ¿por presidente qué del gobierno. crees que no va? No, Mira, no tengo ni idea, pero me sorprende. pues yo he puesto tres considero que razones posibles. o sea, no son razones, son chorradas. ¿vale? Javier? No, pero mira, yo y creyendo... luego, o sea, Un poquito de hemeroteca, por favor. y dejadme hacer Tiene la una palabra. puntualización, y ahora le voy a llevar la contraria al señor Vázquez. La labor social de la Iglesia, es cierto. Cáritas, en muchos momentos, es clave y en muchas zonas del territorio español es fundamental para que las familias sigan adelante. Pero, y la defensa que ha hecho el Papa Francisco de la situación de los migrantes, etcétera, 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 me gustaría que todos los católicos lo hicieran, porque no todos los católicos están por eso, y me estoy refiriendo a ciertos partidos que hacen de la religión católica su estandarte y su agresividad contra otros. Pilar. Nada, esto de Paiporta, que se lo he escuchado a muchos dirigentes del PP, es para traer el barro patrio nacional. No lo digo por ti, lo digo porque se lo he escuchado al PP. No, es que Paiporta no quiere tal. Argumento que no se contrasta con los hechos. Pedro Sánchez no fue al funeral de la reina Isabel, que era un funeral donde fue el propio Donald Trump. La reina Isabel, fueron mandatarios internacionales. Se reabrió la basílica. Tampoco fue a la inauguración de Notre Dame, que fue polémico porque no fueron los reyes. Pedro Sánchez no se ha puesto en primera fila de acontecimientos históricos que a mí también me sorprende. Fíjate que en este también va Zelensky, va Macron, va Lula, que es de izquierdas como Pedro Sánchez. No alega ningún motivo internamente el gobierno, cree que hay una representación suficientemente sólida y yo creo que la representación es buena, pero me parece incomprensible porque Pedro Sánchez está a la altura de todos los mandatarios que van internacionales. Tampoco fue Isabel II. Javier, es que... Pero tú piénsalo. Que no, Javier, que no tiene correspondencia. Que Pedro Sánchez no va a los grandes acontecimientos internacionales. Paiporta, ¿cuántos actos? Luego hablaremos de Paiporta es muy pequeño. Pero Javier. La duda en el Cervantes es si va a asistir. De verdad. Si va a asistir Álvaro. Tienes una obsesión con el presidente Pero a mí me del gobierno. gustaría, Tienes una Pilar, tú que obsesión. estabas hablando de la hemeroteca y que tienes tan buena memoria, me gustaría preguntarte, porque yo, bueno, como casi todos coincido en que es un error que el presidente no vaya, un grave error, pero ¿tú le has visto en alguna misa, en alguna ceremonia con misa al presidente Sánchez? Pues es que es cierto que yo no la recuerdo. No O sea, es que yo creo que en la mesa, lo he preguntado antes. En la misa funeral que se hizo por las víctimas del... Pero que... Es que eso lo agranda. Seguro que tiramos. No, pero es que la de la Dana. O sea, lo que la de la dice Dana no por fue. ahí- Recuerda a Susana que fue María Jesús Montero. Pero bueno, que fue Diana tendría Morán, que estar. Al final Claro. fueron varios Pero- ministros, pero no fue Pedro Sánchez. Pero que de hecho, ha- se criticó. ha- Porque eso Feijóo sería un llegó acto tarde. de egoísmo. Pero es que ha despertado el comentario en la prensa, en los corrillos de la prensa, sobre que es que nadie recuerda haberle visto en un acto institucional que tuviera una misa aparejada. Que a lo Llamativo. mejor... Eso también hay muchos Es verdad, millones de yo no lo españoles recuerdo, que tienes razón, Bruce. piensan Pues, igual. ¿quién Pero sí la va a estar en garantía este de que funeral? España está representada y hay una delegación Sí. perfectamente ordenada también es Montero, Bolaños, responsabilidad del el rey, presidente del pero gobierno. déjame O sea, que cuente que que sí no va a nos estar en volvamos este locos. funeral como jefe de la oposición, porque además ha sido invitado por el gobierno, es Núñez Feijóo. Ayer acudió a firmar al libro de condolencias y dejó su reflexión sobre la figura de Francisco. Ha sido el Papa de los olvidados, de los humildes, de los que menos tienen, y también ha mantenido el pensamiento de la Iglesia, compaginando su apertura a los que, insisto, a los más humildes, con la doctrina de la Iglesia. Creo que va a ser un Papa recordado, respetado. Acudieron